¿Alguna vez has visto un águila volar en círculos sobre algo que no puedes ver desde el suelo? Eso es exactamente lo que Jesús describió en una de las frases más extrañas que jamás pronunció. Y cuando digo extraña, no me refiero a difícil, me refiero a perturbadora. Porque cuando sus discípulos le preguntaron sobre el fin de los tiempos, sobre cuándo vendría el juicio, sobre cómo saber si el momento había llegado, Jesús no les dio una fecha, no les dio una señal en el cielo, les dio la imagen de un cadáver rodeado de águilas. Mateo capítulo 24, versículo 28. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué clase de respuesta es esa? Y lo que hace todo más confuso es que Lucas registra algo casi idéntico, pero con una diferencia que cambia absolutamente todo. Lucas capítulo 17, versículo 37. Los discípulos le preguntan, ¿dónde, Señor? Y Jesús responde, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no lo es. Y la razón por la que no lo es está escondida en dos palabras griegas, que tu Biblia en español traduce exactamente igual, pero que en el original significan cosas completamente opuestas. Hoy vamos a abrir esas dos palabras. Vamos a entrar en el griego, en el hebreo, en la historia de Roma, en las profecías del Antiguo Testamento y en la mente de los primeros padres de la Iglesia. Y cuando terminemos, esa imagen del águila volando en círculos va a significar algo completamente diferente a lo que pensabas. Vamos a empezar por donde nadie empieza, por la palabra que todo el mundo cree que entiende: águilas. En español suena claro, pero en griego la palabra que Jesús usó es aetos, A-E-T-O-S, Strong's número 105. Y aquí es donde empieza el problema, porque aetos en el griego del primer siglo podía significar águila, pero también podía significar buitre, y esa diferencia no es menor. Un águila es un símbolo de poder, de nobleza, de velocidad. Un buitre es un carroñero que espera a que algo muera para alimentarse de él. Son dos imágenes opuestas, y tu Biblia eligió una de las dos sin decirte que la otra existía. Fíjate en algo. La misma palabra griega, aetos, aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7, describe uno de los 4 seres vivientes ante el trono de Dios. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Ahí todas las traducciones, sin excepción, traducen aetos como águila. Nadie pone buitre delante del trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, la mujer perseguida recibe las 2 alas de la gran águila para escapar al desierto. De nuevo, todas las Biblias traducen águila. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, un águila vuela por el cielo proclamando los 3 ayes. Águila. Pero cuando llegamos a Mateo 24, 28 y Lucas 17, 37, de repente muchas traducciones modernas cambian águila por buitre. La misma palabra, el mismo idioma, el mismo autor divino. ¿Por qué? La respuesta que dan los traductores es el contexto. Dicen, como el versículo habla de un cuerpo muerto, y las águilas no suelen comer carroña, entonces debe referirse a buitres. Pero espera, eso es una interpretación disfrazada de traducción. No están traduciendo lo que dice el texto. Están decidiendo lo que creen que debería decir. Y eso cambia completamente el significado del pasaje, porque si Jesús dijo buitres, la imagen es de juicio, de muerte, de destrucción. Pero si Jesús dijo águilas, la imagen podría ser de poder, de velocidad, de conquista militar, o incluso de algo que ninguna traducción moderna se atrevería a sugerir. Y te adelanto, lo que los padres de la Iglesia del siglo II vieron en esta frase te va a dejar sin palabras.
Pero todavía no estamos ahí. Necesitamos construir la base primero. Antes de llegar ahí, necesitamos ir más atrás, mucho más atrás, al hebreo. Porque resulta que el Antiguo Testamento ya había preparado toda la teología del águila siglos antes de que Jesús pronunciara esa frase. Y el hebreo esconde algo que el griego no puede mostrar. La palabra hebrea para águila en el Antiguo Testamento es Nesher, Nun, Shin, Resh, Strong's número 5404. Y la definición es fascinante. Viene de una raíz que significa desgarrar con el pico. No es una palabra delicada, es una palabra violenta. Pero lo más importante es que Nesher, igual que aetos en griego, es un término amplio. Los lexicógrafos Brown, Driver y Briggs, que escribieron el diccionario de hebreo bíblico más utilizado en el mundo académico, dicen que Nesher puede referirse al águila, pero también al buitre leonado, que en hebreo no tenía un nombre separado. Es una palabra que abarca a las grandes aves rapaces en general. Y ahora mira dónde aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, porque es ahí donde la frase de Jesús cobra vida. Job capítulo 39, versículos 27 al 30. Dios mismo le habla a Job desde el torbellino y dice: ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde están los muertos, allí está ella. ¿Escuchaste eso? Donde están los muertos, allí está ella. Es prácticamente la misma frase que Jesús usó en Mateo 24. Donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Jesús estaba citando a Dios, hablándole a Job. Estaba usando una imagen que su audiencia judía reconocería inmediatamente, porque era parte de las escrituras que memorizaban desde niños. Pero hay más, mucho más, porque Job no es el único lugar donde el águila aparece como instrumento de juicio, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Habacuc, capítulo 1, versículo 8, describe a los caldeos, el ejército de Babilonia, y dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Fíjate, volarán como águilas que se apresuran a devorar. El águila aquí no es decorativa, es un depredador que viene con velocidad y con hambre. Jeremías, capítulo 48, versículo 40, profetiza contra Moab. Porque así ha dicho el Señor: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Y en el capítulo 49, versículo 22, la misma imagen contra Edom. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas sobre Bosra. Bosra era la capital de Edom, la fortaleza tallada en roca que hoy conocemos como Petra. ¿Ves lo que está pasando? En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios anuncia juicio contra una nación, usa la imagen del águila. Contra Moab, águila. Contra Edom, águila. Contra Babilonia por medio de los medos, águila. Contra Israel por medio de Asiria, águila. Es un patrón que se repite una y otra vez. Y cuando Jesús dice: donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Cualquier judío que conociera las Escrituras habría escuchado en esa frase el eco de cada profecía de juicio que Dios había pronunciado durante 1000 años. Ahora vamos a la profecía que lo conecta todo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Moisés profetiza las maldiciones que vendrán sobre Israel si desobedecen. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Moisés dice: vendrá una nación que vuele como águila. Y ahora presta mucha atención, porque esa profecía fue escrita 1500 años antes de Cristo.
y se cumplió 2 veces, la primera vez con Babilonia. Ezequiel capítulo 17, versículo 3, describe a Nabucodonosor como una gran águila, de grandes alas y largo plumaje. Babilonia llegó como águila sobre Jerusalén en el 586 a.C. Y no solo Ezequiel vio esto. El profeta Jeremías, llorando sobre los escombros de Jerusalén, escribió en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 19, «Más veloces fueron nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas, las águilas del cielo». Así describió Jeremías a los ejércitos que destruyeron Jerusalén la primera vez. Y Abdías, el profeta más corto del Antiguo Testamento, escribió sobre Edom en el versículo 4. «Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor». Hasta las naciones que se creen águilas pueden ser derribadas por el Dios que controla a las águilas. ¿Ves el patrón? Es imposible de ignorar. Pero la segunda vez que la profecía de Deuteronomio se cumplió es la que conecta directamente con las palabras de Jesús. Y para entender eso necesitamos hablar de Roma. Y cuando digo Roma, me refiero a algo que va a cambiar la forma en que lees Mateo 24 para siempre. Si le preguntaras a cualquier persona en el primer siglo qué animal representaba a Roma, la respuesta sería inmediata. El águila no era un símbolo decorativo, era sagrado. Cada legión romana llevaba un estandarte llamado Aquila, que en latín significa exactamente eso, águila. Era una figura de bronce o plata con las alas extendidas montada sobre una lanza. El cónsul romano Cayo Mario, en el año 104 a.C., eliminó todos los demás emblemas militares y dejó solamente el águila como símbolo supremo de las legiones. Cada legión de más de 5.000 soldados tenía una sola águila, y perder esa águila en batalla era la mayor deshonra posible. Los soldados juraban lealtad frente al águila. El soldado que la cargaba, llamado Aquilífer, era de los más respetados del ejército. Si el águila caía, la legión entera luchaba hasta la muerte para recuperarla. Ahora escucha esto con los oídos de un judío del primer siglo. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos. Frente a él está el templo de Jerusalén. Sus discípulos acaban de decirle, «Mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús le responde en Mateo 24, versículo 2, «¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Y entonces le preguntan, «¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo?». Y en medio de esa respuesta Jesús dice, «Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas». ¿Entiendes lo que estaba diciendo? Jerusalén era el cuerpo, las águilas eran Roma. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito rodeó Jerusalén con 4 legiones. 4 legiones, cada una con su águila de plata levantada sobre su estandarte. Las águilas romanas literalmente se juntaron alrededor del cuerpo moribundo de Jerusalén. Piensa en los números. 4 legiones. Cada legión tenía entre 5.000 y 6.000 soldados, más las tropas auxiliares. Se estima que entre 60.000 y 80.000 soldados romanos rodearon la ciudad. Y cada uno de esos soldados marchaba detrás de un águila. El historiador judío Flavio Josefo, que estuvo presente durante el sitio, describe cómo Tito cerró la ciudad después de la Pascua del año 70. Cientos de miles de peregrinos habían entrado para la fiesta y quedaron atrapados. La ciudad estaba diseñada para unas 40.000 personas, pero durante la Pascua podía albergar cientos de miles. Y todas esas personas quedaron encerradas entre los muros de Jerusalén y las águilas de Roma.
El hambre fue tan brutal que madres comieron a sus propios hijos. Josefo documenta el caso de una mujer llamada María de Betezob que asó a su propio bebé durante el sitio. Exactamente lo que Moisés había profetizado en Deuteronomio 28:53. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Lo que Moisés escribió como advertencia 1500 años antes, Josefo lo documentó como historia, y Josefo también registra algo escalofriante. Dice que durante el sitio los soldados romanos crucificaban a los judíos que intentaban escapar a razón de 500 por día, 500 crucifixiones diarias, hasta que ya no quedaba madera para hacer cruces. El mismo método de ejecución que los judíos habían usado contra Jesús 40 años antes, ahora se multiplicaba 500 veces cada día contra ellos mismos. Las águilas vinieron, y donde estaba el cuerpo, allí se juntaron. Si estás entendiendo la magnitud de lo que Jesús estaba diciendo, si esto te está abriendo los ojos a un nivel de profecía que no conocías, dale like a este video ahora mismo, porque lo que viene a continuación es todavía más profundo. Y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Pero aquí es donde la mayoría de los comentaristas se detienen. Dicen, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, Roma era las águilas, fin de la historia. Y no, no es el fin, porque hay un detalle que casi nadie nota, y es la diferencia entre lo que Mateo escribió y lo que Lucas escribió. En Mateo 24:28, la palabra griega para cuerpo es ptoma, pi, tau, omega, mu, alfa. Strong's número 4, 1430. Esta palabra significa específicamente un cadáver, un cuerpo muerto. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y en cada una de ellas se refiere a un cuerpo sin vida. En Mateo 14:12 es el cuerpo de Juan el Bautista después de ser decapitado. En Marcos 15:45 es el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Siempre es un cuerpo muerto, sin excepción. Pero Lucas usa una palabra completamente diferente. En Lucas 17:37 la palabra es soma, sigma, omega, mu, alfa. Strong's número 4, 1983. Y soma significa simplemente cuerpo. Puede ser un cuerpo vivo, un cuerpo muerto o incluso un cuerpo figurativo, como cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ves la diferencia? Mateo habla de un cadáver. Lucas habla de un cuerpo que podría estar vivo. Y el contexto de cada evangelio confirma esta distinción. En Mateo 24, el contexto inmediato es la destrucción de Jerusalén. Los versículos anteriores hablan de falsos cristos, de tribulación, de desolación. El cadáver es Jerusalén muriendo. Las águilas son Roma viniendo. Pero en Lucas 17, el contexto es diferente. Jesús está hablando del día en que el Hijo del Hombre será revelado. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? Y Jesús responde, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. No dice cadáver, dice cuerpo. Y la pregunta no es sobre destrucción, es sobre ubicación. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde sucederá esto? ¿Dónde estarás tú? Y la respuesta de Jesús es un proverbio. Es como si dijera, no necesitas buscarme. Cuando el momento llegue, será tan obvio como cuando las águilas se congregan en el cielo. No tienes que preguntarle a nadie dónde están las águilas. Simplemente miras hacia arriba y las ves. Y esto tiene implicaciones enormes para nuestra época. Porque hoy hay personas que dicen, Cristo ya vino y está en tal lugar. O, el Mesías está en tal grupo, en tal montaña, en tal organización secreta. Y Jesús, 2000 años antes, ya les dio la respuesta. No necesitan buscar, no necesitan que alguien les diga.
No necesitan un líder carismático que afirme tener información privilegiada. Cuando Cristo venga, será como águilas en el cielo abierto. Todo el mundo lo verá, todo el mundo lo sabrá. Es curioso, ¿no?, que la frase más perturbadora del discurso del Monte de los Olivos sea, al mismo tiempo, la más reconfortante, porque básicamente Jesús les está diciendo a sus discípulos: no se preocupen por reconocer el momento se reconocerá solo. La pregunta no es si lo verán, la pregunta es si estarán preparados cuando lo vean. Y ahora llegamos a algo que los primeros padres de la Iglesia vieron con claridad, pero que la Iglesia moderna ha olvidado casi por completo. Ireneo de Lyon, que vivió en el segundo siglo, apenas una generación después de los apóstoles, citó Mateo 24:28 y le dio una interpretación que hoy sonaría radical. Escribió en su obra Contra las herejías, libro 4, capítulo 14. Puesto que donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas, participamos en la gloria del Señor, quien nos ha formado y preparado para esto, para que, estando con Él, participemos de su gloria. ¿Escuchaste? Para Ireneo el cuerpo era Cristo, y las águilas eran los creyentes que van hacia Él. No era una imagen de juicio, era una imagen de comunión, de reunión gloriosa. Y Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, fue aún más explícito. Crisóstomo, que predicaba y escribía en griego, que leía el Nuevo Testamento en su idioma original, conectó directamente este pasaje con la Santa Cena. Escribió que Cristo llamó a su cuerpo un cadáver por razón de su muerte y que las águilas son los creyentes que, como águilas que remontan vuelo, se reúnen en la mesa del Señor para recordar esa muerte. Para Crisóstomo, la frase «donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas» era una invitación eucarística. Cristo murió. Su cuerpo fue entregado, y los que tienen ojos de águila, los que pueden ver desde lejos, los que reconocen al Mesías, vuelan hacia Él. No como buitres hacia la carroña, sino como águilas hacia su destino. Y piénsalo un momento, ¿por qué las traducciones modernas prefieren buitre? Porque les parece más lógico que un ave carroñera vaya a un cadáver. Pero los padres de la Iglesia, que hablaban griego como lengua materna, que vivían mucho más cerca del contexto cultural de Jesús que cualquier traductor del siglo XXI, eligieron águila. Y no solo eligieron la traducción, eligieron la interpretación más audaz posible, que el cadáver era Cristo y las águilas eran los santos. Y si tenían razón, y si el problema no es que la frase sea difícil de entender, sino que es demasiado hermosa para que la mente moderna la acepte. Y esto conecta con algo que la Biblia ya había establecido como imagen positiva del águila mucho antes de Jesús. Porque el águila en las Escrituras no es solo símbolo de juicio, también es símbolo de protección divina. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dios le dice a Israel en el Sinaí: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Dios no dice «los perseguí como águila», dice «los cargué sobre alas de águila, los protegí, los llevé». Deuteronomio 32, versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es la imagen de un padre que enseña a volar a sus hijos. No los devora, los sostiene. Isaías capítulo 40, versículo 31, el versículo que millones de cristianos han memorizado. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves? El águila en la Biblia tiene dos caras. Es juicio para el que se rebela
Y es protección, velocidad y fuerza para el que confía. Y ahora necesitamos ver algo que conecta todo esto de una manera que muy pocos han notado. Porque hay un libro del Antiguo Testamento donde el águila aparece como protagonista de una parábola política. Y esa parábola habla directamente del contexto de Mateo 24. Ezequiel capítulo 17. Dios le dice a Ezequiel que proponga un enigma a la casa de Israel. Versículos 3 al 4. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Esa primera águila es Nabucodonosor, rey de Babilonia. El cedro es la dinastía davídica. El cogollo es el rey Joaquín, a quien Nabucodonosor llevó cautivo. Versículo 7. Hubo también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Esa segunda águila es el faraón de Egipto. Israel intentó buscar ayuda en Egipto en lugar de someterse al juicio de Dios. ¿Ves el patrón? Las grandes potencias que rodean a Israel son llamadas águilas. Babilonia fue águila, Egipto fue águila, Roma fue águila. Y en cada caso, vinieron porque el cuerpo ya estaba moribundo. No mataron a Israel. Israel ya se había muerto espiritualmente. Las águilas simplemente llegaron al lugar donde estaba el cadáver. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en Mateo 24. No está dando una señal cronológica, está dando un principio espiritual. Donde hay muerte espiritual, el juicio viene inevitablemente. No necesitas calendario, no necesitas profeta, no necesitas calcular fechas. Cuando un pueblo se corrompe hasta la médula, las águilas ya están volando en círculos. Es solo cuestión de tiempo, y esto aplica tanto al año 70 como al fin de los tiempos. Porque el discurso del Monte de los Olivos tiene dos niveles. El nivel inmediato es la destrucción de Jerusalén, que sucedió exactamente como Jesús dijo, pero el nivel profético apunta a un patrón que se repite. Cada vez que una civilización se convierte en cadáver moral, las águilas vienen. Pero ahora déjame mostrarte algo que le da a esta frase una dimensión profética que nadie espera, porque hay una conexión entre Mateo 24-28 y el libro de Apocalipsis que es difícil de ignorar. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 17 al 21, Juan describe una escena que es casi una réplica de las palabras de Jesús. Un ángel parado en el sol grita a todas las aves que vuelan en medio del cielo: «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Pero aquí hay algo que debes notar. La palabra que Juan usa para aves en Apocalipsis 19 no es aetos, es orneon, que viene de la misma raíz de donde sacamos la palabra ornitología. Es una palabra genérica para pájaros, no es la palabra águila. Entonces, cuando Jesús específicamente dice aetos en Mateo 24, no está usando una palabra genérica para aves carroñeras, está eligiendo la palabra águila con intención, y en 3 de las 5 veces que aetos aparece en el Nuevo Testamento, claramente significa águila en sentido noble, el ser viviente ante el trono, las alas de protección para la mujer y el mensajero que proclama los ayes. Solo en Mateo 24 y Lucas 17 hay debate. Y ese debate existe no por lo que dice el texto, sino por lo que los traductores creen que debería decir. Y ahora vamos a algo que conecta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la historia de Roma en un solo punto. Recuerda, Deuteronomio 28:49 dice que Dios traería una nación lejana que volaría como águila. Esa nación hablaría un idioma que Israel no entendería. Ahora piensa, ¿qué idioma hablaba Roma? Latín,
y el latín era tan ajeno al hebreo que no compartían absolutamente nada, ni raíz, ni estructura, ni familia lingüística. Para un judío del primer siglo, escuchar latín era como escuchar un idioma de otro planeta. Y la imagen que usa Moisés, la nación que vuela como águila, se cumplió de la manera más literal imaginable, porque Roma no solo actuaba como águila. Roma llevaba águilas, las cargaba en sus estandartes, las adoraba, les juraba lealtad. Cuando las legiones romanas marcharon hacia Jerusalén en el año 66 después de Cristo para comenzar la guerra que terminaría con la destrucción del templo, vinieron cargando sus águilas de plata y bronce con las alas extendidas montadas sobre lanzas. Moisés escribió la profecía 1500 años antes. Jesús la citó en el Monte de los Olivos, y Tito la cumplió 40 años después. Y hay un dato más que muy pocos mencionan. Cuando las legiones romanas finalmente tomaron el templo de Jerusalén en agosto del año 70, Josefo registra que los soldados llevaron sus estandartes al interior del templo y ofrecieron sacrificios a sus águilas. Las águilas romanas fueron literalmente plantadas en el lugar más sagrado del judaísmo. Las águilas se juntaron donde estaba el cuerpo, literalmente. Si esto te está impactando, si estás viendo conexiones en la Biblia que nunca habías visto antes, suscríbete al canal ahora mismo, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Ir a la profundidad de las Escrituras donde la superficie no llega. Ahora quiero que veamos las 4 interpretaciones principales que existen de este versículo, porque cada una tiene mérito bíblico y cada una revela un ángulo diferente de lo que Jesús quiso decir. La primera es la interpretación del juicio histórico. El cadáver es Jerusalén en su estado de corrupción espiritual. Las águilas son las legiones romanas con sus estandartes. Es la interpretación más directa del contexto de Mateo 24 y tiene un cumplimiento histórico verificable. Los comentaristas Adam Clarke, John Gill y Albert Barnes la sostienen con fuerza, y tiene apoyo textual en que la palabra toma, cadáver, sugiere algo ya muerto, ya juzgado, ya condenado. La segunda es la interpretación del juicio escatológico. El cadáver representa al mundo en su estado de rebelión final contra Dios. Las águilas representan los agentes de juicio divino, sean ángeles o naciones, que descienden sobre ese mundo corrupto. Esta interpretación ve el cumplimiento último en el regreso de Cristo y el juicio final. Thomas Ice y otros comentaristas favorecen esta lectura, argumentando que el contexto de Mateo 24-27 habla del relámpago que viene del oriente al occidente, una imagen global, no local. La tercera es la interpretación proverbial. Jesús está usando un dicho popular que significa simplemente: donde hay una causa, el efecto es inevitable y visible. No necesitas que nadie te diga dónde están las águilas. Simplemente miras al cielo. Del mismo modo, no necesitas que nadie te diga cuándo viene el juicio o cuándo viene Cristo. Será evidente, innegable, universal. Esta interpretación encaja mejor con el contexto de Lucas 17, donde los discípulos preguntan: ¿dónde? Y Jesús básicamente les dice: será tan obvio que no necesitarás preguntar. Y la cuarta, la que los padres de la iglesia vieron y que hoy casi nadie enseña, es la interpretación cristológica. El cuerpo es Cristo, las águilas son los creyentes, la imagen es de reunión, no de destrucción. Así como las águilas son atraídas irresistiblemente al lugar donde está el cuerpo, los verdaderos discípulos son atraídos irresistiblemente hacia Cristo. Esta es la lectura de Ireneo, de Crisóstomo, de Hilario de Poitiers, y tiene apoyo en Lucas 17, donde la palabra soma, cuerpo vivo, apuntaría no a un cadáver en descomposición, sino al cuerpo de Cristo, crucificado pero resucitado. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que las 4 pueden ser verdaderas simultáneamente.
porque la Biblia opera en múltiples niveles de significado. El cumplimiento en el año 70 no niega el cumplimiento escatológico. El principio proverbial no niega la tipología cristológica. Jesús, con una sola frase, describió la destrucción de Jerusalén, la naturaleza inevitable del juicio divino, la visibilidad de su segunda venida y la atracción irresistible de los creyentes hacia Él. Una frase, 4 niveles, 2000 años de cumplimiento, y si alguien te dice, ese versículo solo habla de Roma, dile no, habla de Roma y también del fin del mundo, y también de la certeza del regreso de Cristo, y también de la Santa Cena. Los padres de la Iglesia lo entendían, los apóstoles lo vivían, y nosotros deberíamos verlo. Y quiero que notes algo más, algo que tiene que ver con el águila como símbolo en Apocalipsis, porque cierra el círculo de todo lo que hemos visto. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, el cuarto ser viviente delante del trono de Dios es semejante a un águila volando. En el mundo antiguo, cada uno de esos 4 seres vivientes representaba algo. El león representaba realeza, el becerro representaba servicio, el rostro de hombre representaba inteligencia y el águila representaba velocidad divina y visión celestial. Los primeros cristianos conectaron los 4 seres vivientes con los 4 evangelios, y al águila le asignaron el evangelio de Juan, porque Juan es el evangelista que ve más alto, más lejos, más profundo. Juan empieza su evangelio no en Belén, no en Nazaret, sino en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es visión de águila. Ver desde arriba lo que otros ven desde abajo. Y en Apocalipsis 12:14, cuando la mujer que representa al pueblo de Dios es perseguida por el dragón, se le dan las 2 alas de la gran águila para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué representan esas alas de águila? Protección divina. Es la misma imagen de Éxodo 19:4. Os tomé sobre alas de águilas y os traje a mí. Es la misma imagen de Deuteronomio 32:11. El águila que extiende sus alas sobre sus polluelos. Y hay algo aquí que no quiero que se te escape. Porque la frase de Apocalipsis 12 dice, las 2 alas de la gran águila. No dice un águila, dice la gran águila, con artículo definido. Como si el lector ya debería saber de qué águila se trata. ¿Y de qué águila se trata? Del Dios que sacó a Israel de Egipto sobre alas de águila, del Dios que revoloteó sobre sus polluelos en el desierto, del mismo Dios que ahora, en el fin de los tiempos, vuelve a darle alas de águila a su pueblo para protegerlo de la persecución del dragón. Entonces la misma palabra, Nesher en hebreo, Aitos en griego, aquila en latín, águila en español, funciona en la Biblia como un espejo de doble cara. Si estás del lado de la rebelión, el águila viene a devorarte. Si estás del lado de la fe, el águila te carga y te protege. No es el ave la que cambia. Es tu posición frente a Dios la que determina qué significa el águila para ti. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo en Mateo 24:28. Con una sola frase, les dijo a los rebeldes, las águilas vienen por ustedes. Y les dijo a los fieles, las águilas los llevarán. El mismo evento, 2 experiencias opuestas, juicio para unos, salvación para otros. Es como la nube que se puso entre Israel y Egipto en Éxodo 14:20. Para Egipto era oscuridad, para Israel era luz. El mismo objeto, 2 experiencias opuestas, dependiendo de qué lado estabas. Entonces en la Biblia, el águila es simultáneamente instrumento de juicio y instrumento de protección. Es la nación que destruye Jerusalén, y son las alas que protegen al pueblo de Dios. Es el símbolo del poder de Roma y el símbolo de la velocidad de la salvación.
Y todo eso está contenido en la frase de Jesús. Ahora quiero que veas algo que muy pocos notan sobre el momento exacto en que Jesús dijo esta frase en el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo 24, los versículos 23 al 26 hablan de falsos cristos. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y luego el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ves la secuencia? Primero dice, no busquen al Mesías en lugares secretos. Segundo dice, su venida será como un relámpago, visible para todos. Y tercero dice, donde está el cuerpo, allí estarán las águilas. La lógica es esta: así como nadie necesita instrucciones para encontrar un cuerpo rodeado de águilas, porque las águilas mismas son la señal visible en el cielo, nadie necesitará instrucciones para reconocer la venida del Hijo del Hombre. Será tan obvio, tan público, tan innegable como un grupo de águilas volando en círculos sobre un punto fijo en el horizonte. No será secreto, no será privado, no será para unos pocos iniciados en una montaña. Será como un relámpago que cruza todo el cielo. Será como águilas que todos pueden ver desde kilómetros de distancia. Y eso desmonta una de las grandes mentiras que circulan en nuestro tiempo. La idea de que Cristo ya vino en secreto, o que viene de manera invisible, o que solo los iluminados lo saben. Jesús dijo exactamente lo contrario. Dijo, cuando venga, no vas a necesitar que nadie te lo diga. Las águilas en el cielo lo anunciarán. Y hay algo más que quiero que veas antes de cerrar. Algo que tiene que ver con Proverbios 30, versículos 17 al 19. Agur, hijo de Jaque, escribió, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro del navío en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. ¿Por qué menciona al águila primero? Porque el águila no deja rastro, vuela por el cielo y cuando se va no queda nada, ninguna huella, ninguna marca, nada que pueda seguir. Y eso encaja perfectamente con lo que Jesús estaba diciendo. Las águilas aparecen cuando el momento llega. No las puedes rastrear, no las puedes predecir, no las puedes controlar. Simplemente llegan y eso es juicio. No avisa, no manda carta, no programa cita, llega como águilas en el cielo. Lo ves cuando ya está encima y para entonces ya es demasiado tarde para el que no se preparó. Pero fíjate en la paradoja, porque para el que sí se preparó, para el que esperó en el Señor, el águila no es terror, es esperanza, porque Isaías 40:31 dice que el justo levantará alas como las águilas. No corre del águila, se convierte en una. Ahora quiero cerrar con algo y quiero que lo escuches con el corazón. No solo con la mente. ¿Recuerdas la imagen con la que empezamos? Un águila volando en círculos sobre algo que no puedes ver desde el suelo. Ahora sabes que esa imagen contiene la destrucción de Jerusalén en el año 70, cumplida al detalle. Contiene la profecía de Moisés en Deuteronomio, pronunciada 1500 años antes y verificada por la historia. Contiene las águilas romanas clavadas en el templo mientras la ciudad ardía. Contiene la distinción griega entre ptoma y soma, que revela 2 niveles de significado. Contiene la interpretación olvidada de Ireneo y Crisóstomo, que veía en las águilas no juicio, sino reunión con Cristo. Contiene la protección divina de Éxodo y Deuteronomio. Contiene la visión celestial de Apocalipsis. Contiene las profecías de Habacuc, Jeremías y Ezequiel, donde el águila es siempre el agente que ejecuta lo que Dios decreta. Contiene el proverbio de Agur en Proverbios 30, donde el águila no deja rastro en el aire. Todo eso
en una frase de 16 palabras. Y eso me lleva a algo que quiero que entiendas sobre cómo hablaba Jesús. Porque Jesús no hablaba como un teólogo académico que necesita 40 páginas para explicar un concepto. Jesús hablaba como un profeta que comprimía siglos de significado en una sola imagen. Una semilla que contenía un bosque entero. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas, 16 palabras, y dentro de ellas está la destrucción de una ciudad, el destino de un imperio, la naturaleza del juicio divino, la certeza de la segunda venida, la atracción de los creyentes hacia su Salvador, y la doble naturaleza del águila como instrumento de juicio y protección. Ningún rabino del primer siglo habló así. Ningún filósofo griego habló así. Ningún profeta del Antiguo Testamento, con todo su poder, habló con tanta densidad profética en tan pocas palabras. Solo alguien que veía el pasado, el presente y el futuro simultáneamente podía hablar así. Solo alguien que era más que un profeta. Si este video te hizo ver algo que nunca habías visto, compártelo ahora mismo con alguien, porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar esto, y tú puedes ser el que se lo lleve. Pero hay una pregunta que queda, y es personal. Si donde está el cuerpo allí se juntarán las águilas, la pregunta para ti es, ¿hacia dónde estás volando? ¿Hacia qué cuerpo te diriges? Porque en esta imagen hay dos opciones. Puedes ser parte del cadáver, del mundo que se muere espiritualmente, del sistema que ya está en descomposición, o puedes ser el águila que vuela hacia Cristo, que ve desde lo alto lo que otros no ven, que reconoce al Mesías cuando el mundo entero lo rechaza. Isaías 40:31 dice: Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. No dice buitres, dice águilas. Y la palabra hebrea para esperar ahí es kabá, que significa literalmente atar un hilo, entrelazarse con algo. Esperar en Dios no es quedarse sentado, es atarse a Él, entrelazar tu vida con la suya. Y cuando lo haces, tus alas cambian. Ya no vuelas en círculos buscando carroña, vuelas hacia arriba, hacia Él. Jesús dijo: Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y para los que tienen ojos para ver, ese cuerpo no es un cadáver, es el cuerpo de Cristo. Es la cruz, es la mesa de comunión, es el lugar donde la muerte fue vencida y la vida eterna comenzó. Y las águilas que se juntan allí no son carroñeras, son los que remontan vuelo, los que ven desde lo alto, los que esperan en el Señor y no se cansan, los que caminan y no se fatigan, los que fueron hechos para volar. La pregunta no es cuándo vienen las águilas. La pregunta es si tú eres una de ellas. Si este video te abrió los ojos a algo que no habías visto en las Escrituras, hay otro video en la pantalla ahora mismo que va a llevarte aún más profundo. Haz clic en él. No te lo pierdas.